Amén. Hoy estamos hablando de raíces y frutos. ¿A cuánto le gustan las frutas? Amén, a mí también. Vamos a hablar de raíces y frutos. Si usted está mirando este video, pues por favor, compártalo. No se olvide, comparta este video con alguien, envíele el link, compártalo por las redes sociales, dele share para que otros puedan mirar y también participar con nosotros. Estamos hablando de raíces y frutos y vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos al libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11. Vamos a estar ahí y estos van a ser los versos claves de lo que vamos a estar hablando en este día. Marcos 11, y vamos a leer el verso 12 y el 14 y luego leemos en los versos 20 al 22. Pero dice así la palabra del Señor: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Ahora quiero que nos movamos al verso 20, más adelante. Dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, que significa maestro, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Verso 22. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que nunca retorna atrás vacía. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayude a recibir, a entender, Señor, tu palabra hermosa y el propósito que tú tienes para nosotros a través de ella, Señor. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, número uno, yo creo que podemos resumir todo lo que vamos a hablar durante esta hora diciendo lo siguiente: que Jesús no está buscando que nosotros tengamos apariencia de que nosotros somos creyentes o que somos cristianos o religiosos. Él no está buscando que tengamos una apariencia, que parezcamos cristianos. Lo que el Señor está buscando más bien es, Él está esperando que nosotros tengamos frutos, que nuestra vida produzca frutos, buenos frutos, para la gloria de Dios. Si usted no va a escuchar nada más de lo que vamos a decir hoy, por lo menos recuerde esa parte. Jesús no está buscando un árbol que esté lleno de hojas preciosas y verdes. Jesús está buscando un árbol que dé frutos. Amén. Así que el Señor desea que vivamos una vida que impacte a todos los que están a nuestro alrededor. A todos. Eso incluye, por supuesto, a los que están más cercanos a nosotros. Puede ser sus hijos, su familia que vive en su casa. Pueden ser sus vecinos. Puede ser la persona que esté más cerca de usted y pueden ser sus compañeros de trabajo. Pero el Señor desea, escuche bien, que usted y yo demos frutos,
que impactemos con lo que estamos recibiendo de parte del Señor en nuestras vidas, que seamos de impacto para todos los demás. Que si soy un estudiante en la escuela, que todos mis compañeros también sean impactados con lo que Dios está haciendo en mí. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Así que tenemos que buscar la forma de cómo nosotros vamos a dar frutos. Porque el Señor, si Él quiere que demos frutos, usted puede estar seguro que Él nos va a decir cómo, por medio de su palabra. Amén. Algunos de ustedes que están aquí con nosotros o que están mirando por video, pues ustedes son sembradores. Les gusta sembrar y saben cómo sembrar, ¿verdad? Algunos de ustedes saben plantar semillas de, no sé, de cuántos árboles. ¿Cuáles son sus árboles favoritos? ¿Alguien me puede dar cuál es su árbol favorito de los que estamos aquí? ¿Cuál? Limón. ¿Cuál más? Hierbabuena. ¿Cuál? Aguacate. Ese es mi favorito. Precisamente, ¿sabe qué? Yo he estado tratando de sembrar, porque yo no tengo, usted sabe que la gente dice, ay, ese tiene buena mano para sembrar. Yo tengo mala mano para sembrar. No sé. Yo siempre siembro y cuando yo compro un aguacate, por ejemplo, ¿verdad? Y sale muy bueno, yo digo, wow, me gustaría tener un árbol de ese aguacate porque está tan bonito y sale tan bien, tan perfecto. Entonces tomo la semilla y trato y voy al patio y la siembro y comienzo a echarle agua todos los días y comienzo mire, hasta le hablo y ni caso me hace. Comienzo a hacer para que crezca y no crece. Yo sé que algunos de ustedes, quizás ustedes me puedan ayudar a mí en eso. Voy a necesitar ayuda, pero algunos de ustedes sí tienen ese talento, ese don para sembrar y se le da el aguacate, el mango, quizás cualquier cosa que siembre se da. A mí no me pasa eso. Pero quizás algunos de ustedes dicen, a lo mejor, ¿verdad? Se pueden comparar conmigo en el sentido de que usted dice, en mi vida yo he estado tratando de que mi vida dé frutos o he estado tratando de hacer esto para ver frutos y no he visto frutos en mucho tiempo. Usted está como yo con mi semilla de aguacate, que usted está diciendo, bueno, pues yo he estado orando para que mi familia conozca al Señor y he estado orando y he estado siendo pues ejemplo y ayudándoles y hablándoles y no veo frutos. Llevo tanto tiempo y todavía no veo frutos. A lo mejor usted está en esa disyuntiva, en esa, ¿verdad? Ese asunto entre usted y el Señor, y a lo mejor le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no veo los frutos? A lo mejor usted ha estado trabajando bien en su trabajo por mucho tiempo y ha estado pues haciendo las cosas bien y usted ve que otras personas lo promueven y a usted no lo promueven. Y usted a lo mejor ha estado tratando de subir y usted ahí en el mismo lugar y usted, pero si yo he estado haciendo las cosas bien, he estado regando, echando el agua, he estado pues no sé, moviendo la tierra para lograr eso que usted quiere lograr o hacer, ¿verdad? Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? A lo mejor tienes un vecino que sabe sembrar. Y cuando el vecino siembra, pues yo tengo un vecino que sembró su árbol y le sale todo lo que siembra. Entonces, ¿verdad? Yo no quiero los frutos del vecino, yo quiero que se den los frutos de mi árbol. Yo quiero que se den los frutos de mi árbol, ¿verdad? Yo quiero que mi planta crezca y que los frutos salgan. Y es fácil yo ir y tomar los frutos de otro lado. Pero yo quiero ver frutos en mi árbol. Y a lo mejor pues eso está aconteciendo en su vida. Usted ve a otras personas que dan frutos en ciertas áreas y usted se pregunta, ¿por qué yo no? ¿Por qué no? Alguien en su trabajo promovido 1 o 2 veces o 3 y todavía usted está en el mismo lugar. ¿Por qué?
Bueno, para que una planta pueda crecer y dar buenos frutos, tenemos que saber cómo hacerla crecer. Cómo es que esa planta puede dar buenos frutos. Cuando recibe el cuidado que necesita, cuando recibe todo lo que necesita. ¿Cómo podemos entonces identificar las cosas que a veces no nos dejan crecer y dar frutos? ¿Cómo podemos identificar ciertas cosas? No estamos hablando, ¿verdad?, de que el hecho de que usted no haya recibido algo que esté pidiendo al Señor por mucho tiempo, eso significa que usted no esté viviendo una vida recta delante del Señor. No tiene que ver una cosa con la otra. Pero si nosotros queremos vivir una vida que da frutos para el Señor, una vida que está madurando, que está creciendo, que está obedeciendo al Señor, tenemos que saber qué es lo que dice la palabra en cuanto a cómo crecer y cómo dar frutos y cómo madurar. Cómo podemos reconocer quizás lo que está impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Cómo podemos identificar esas cosas. En el libro de Santiago, capítulo 1, leemos allí el verso 14 y 15. Dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y nosotros tenemos una naturaleza carnal. El enemigo nos va a tentar a nosotros con nuestros propios deseos carnales. Tenemos una naturaleza que va en contra de la naturaleza que el Señor nos ha dado por medio de Cristo. Todavía hay una lucha, y esos deseos que a veces están en nosotros son los que el enemigo usa para detener la obra de Dios en nuestras vidas, para detener el crecimiento en nosotros. Así que es importante que nosotros comencemos a considerar lo que dice la palabra del Señor y los principios del Señor, para nosotros poder entonces comenzar o seguir creciendo y seguir madurando y producir fruto. Así que hacer las cosas lo contrario a lo que dice la palabra y contrario a los principios del Señor, esto lo que produce es pecado en nosotros. Y cuando el pecado crece, entonces en nuestra manera de vivir nos lleva a vivir una vida sin frutos, muchas veces sin frutos. Y el Señor quiere que nosotros demos frutos. El Señor quiere que nosotros crezcamos. No somos tentados nosotros con buenos deseos, ¿verdad? El enemigo no nos tienta a nosotros. Cuando tú tienes el deseo tú dices: yo quiero tener una familia, una gran familia, yo quiero criar a mis hijos para que mis hijos amen a Dios. El enemigo no te va a tentar con eso, ¿verdad? No te va a tentar: mira, busca de Dios para que tus hijos crezcan. El enemigo te va a tentar con aquellas cosas que son deseos contrarios a la palabra del Señor. Somos tentados con deseos que van en contra de los principios del Señor. Un ejemplo: la persona que me maltrató, que me habló mal. El deseo carnal es de yo odiar a esa persona. El deseo carnal es de yo ir e insultar a esa persona. El deseo carnal es de yo hacerme enemigo de esa persona, de hacer algo para vengarme de esa persona. Los deseos carnales son los que el enemigo utiliza para tentarnos a nosotros. Él va a utilizar ese tipo de deseos, ese tipo de cosas. Es lo que él va a utilizar. ¿Para qué? Para crear amargura en nosotros, para crear raíces de amargura que no nos dejan crecer, que nos limitan en nuestra forma de expresar el amor de Dios, nos limitan a nosotros en nuestra forma de nosotros amar como Dios quiere que amemos, nos limita a nosotros en ser luz, como Cristo dijo que seamos luz en medio de tinieblas. Esas cosas que produce el pecado en nosotros, como la amargura, como el odio, como el rencor, como la venganza, esas cosas no nos dejan ser luz.
en medio de tinieblas, como el Señor quiere que seamos, ¿no? Y no nos dejan crecer. Y si no estamos creciendo, no estamos dando frutos. Así que tenemos entonces que comenzar a anhelar y a buscar querer hacer las cosas como el Señor nos pide que las hagamos. Hay cosas que se van a presentar en nosotros. Tendremos que decidir si esto me ayuda a crecer o va a detener mi crecimiento. Tenemos que pensar en estas cosas, decisiones al momento. Tenemos que pensar si esto me ayuda a mí a crecer o me ayuda o va a detener mi crecimiento. Y el pecado básicamente lo podemos resumir en hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es una definición básica de lo que es el pecado. Hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Irme a lo contrario a los principios del Señor y desobedecer al Señor. La desobediencia, ¿verdad? No hacer lo que Dios dice que hagamos, básicamente, que fue lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Ellos básicamente hicieron lo opuesto a lo que el Señor les dijo que no hicieran. Ellos lo hicieron. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a qué es lo que el Señor nos pide que hagamos ahora que lo conocemos a Él, ahora que estamos expuestos a su palabra, ahora que hemos comenzado a vivir una vida que le agrada a Él en Cristo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer para yo seguir creciendo, para seguir ejercitando mi fe y ejercitando ese hombre, esa mujer espiritual que hay dentro de nosotros? ¿Qué yo puedo hacer para crecer y dar frutos? La desobediencia simplemente mata el crecimiento en nosotros. La desobediencia mata el crecimiento y mata los frutos en nosotros. Cuando desobedecemos a Dios, cuando no vivimos una vida que está intencionalmente buscando al Señor, entonces estamos desperdiciando tiempo, no estamos aprovechando verdaderamente el crecimiento que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer entonces para que los deseos de Dios sean también nuestros deseos? Se pregunta usted quizás hoy. Bueno, ya leímos ahí en Marcos, en el capítulo 11, leímos los versos 22 al 23. Vamos a leerlos de nuevo. Dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Tenemos que creer la palabra del Señor. Tenemos que mantener nuestra fe en el Señor. Una fe verdadera, una fe sincera. Hemos hablado en el pasado de, ¿verdad?, nuestra fe en medio de las situaciones. Que nuestra fe sea una fe de verdad. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Mantener una fe que si decimos una cosa, que actuemos de acuerdo a lo que estamos diciendo. Que si yo digo que amo a mi prójimo, pues entonces mis acciones tienen que demostrar eso. Esos son frutos que salen de mi vida. Cuando yo obedezco la palabra del Señor, yo comienzo a ver frutos dentro de mí. Confiar en Dios para remover todo lo que no produce fruto en nuestras vidas. Confiar en el Señor. Creer a las promesas de Dios. Creer que si el Señor me dice a mí en su palabra, ¿verdad?, que no importa lo que pase en mi vida, que el Señor está conmigo, que no importa lo que suceda, cualquier situación, por peor que pueda ser, que el Señor está conmigo. Yo tengo que creer esa palabra, tengo que apoyarme en esa palabra. Eso significa que pase lo que pase, yo voy a mantener a Dios primero en mi vida. Yo voy a exaltar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Pero la Biblia nos dice que es fácil. El Señor nos llama a hacer su voluntad, pero no dice que hacer su voluntad es fácil. En ningún momento.
No dice que es fácil. Dice que su carga es ligera, ¿verdad? Que su yugo es fácil, pero es un yugo. Lo bueno es que nosotros no tenemos que llevar esa carga. Cristo llevó en la cruz nuestras cargas. Podemos depositar esas cargas en el Señor y recibir la paz de Cristo en medio de todo lo que nos sucede en nuestro diario vivir. Así que nosotros queremos producir buenos frutos. No se trata solamente de mostrar las hojas bonitas, ¿verdad? De que yo voy a la iglesia, de que yo pues no digo malas palabras, de que yo pues no se trata solamente de una imagen por fuera. Se trata de algo más profundo por dentro. Un árbol que da frutos es lo que el Señor está buscando. Yo quiero que mi árbol de aguacate nazca algún día. Si usted ora para que nazca algún día, yo sé que el Señor me va a conceder eso. Yo quiero que produzca aguacates, pero no es para que se vean bonitos y no es para verle las hojas qué bonitas. Yo quiero que produzca aguacates para yo tener aguacates y hacer guacamole. Yo quiero eso para eso, no es para ver el árbol crecer y ver todas las hojas. Ay, qué bonito está mi árbol que yo sembré, que creció, y mira las hojas qué lindas están. Y todos los días el árbol sigue creciendo y ni un aguacate. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero ver ese árbol crecer, pero yo quiero que dé frutos. El Señor quiere que tú y yo demos frutos, que tengamos una vida que produzca frutos. Y eso no se logra en nuestras propias fuerzas. Eso es algo que el Señor nos va a dar las fuerzas para hacerlo. Pero tenemos que tener la disposición en nuestro corazón para hacerlo. Dispón tu corazón delante del Señor y dile: Señor, yo estoy dispuesto. Yo no puedo en mis propias fuerzas, pero tú me puedes dar las fuerzas para yo tener una vida que dé frutos. Así yo puedo cuidar, ¿verdad?, mi árbol apropiadamente para que comience, y yo puedo hacer las cosas que son necesarias para que esa semilla, pues de esa semilla salga un árbol, y luego ese árbol crezca y dé frutos. Yo tengo que hacer todo lo necesario. Jesús, ¿sabe qué? Cuando Jesús habló a esa higuera, cuando Él le habló, Él iba en camino hacia el templo en Jerusalén. El día anterior había hecho su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando entró, ¿verdad?, iba en un asno montado, y allí lo recibieron y hizo su entrada triunfal. Eso fue el día antes de que sucediera esto que leímos ahí en Marcos capítulo 11, donde Él pasa cerca de esa higuera. Y cuando Él ve que no tiene ningún fruto, la maldice. ¿Sabe que el Señor iba en ese momento? Más adelante, si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que el Señor iba en camino al templo. Y allí en el templo, cuando Él llega al templo, es cuando sucede algo que no habíamos visto muy comúnmente en Jesús. Es cuando Él llega al templo y comienza a ver a los mercaderes que estaban dentro del templo y vendiendo, la compra y venta y esto y lo otro y todo lo que estaba sucediendo en el templo. Había de todo en el templo del Señor, pero todo era por fuera. Todo era una apariencia. Los que se supone que tenían que traer el amor del Señor, que tenían que ser la luz del mundo, que tenían que alumbrar, que tenían que alcanzar a las naciones, era solamente una apariencia. Ese árbol que el Señor se encuentra en el camino también era una apariencia. Tenía muchas hojas, porque dice ahí que era un árbol frondoso. Tenía muchas hojas verdes. Era un árbol que se veía probablemente lindo, se veía bien, hermoso, pero no tenía frutos. Era solo una apariencia. Y yo no creo que fue casualidad que el Señor encontrara ese árbol en el camino. Yo no creo que haya sido una casualidad.
Yo creo que fue algo planificado por nuestro Dios. Porque en ese momento, cuando él iba hacia el templo y luego va y llega al templo y echa afuera a los mercaderes y comienza a virar todas las mesas con una ira santa de parte del Señor, porque todo era una apariencia, todo era algo por fuera, algo exterior, y el Señor está buscando una relación que comienza desde adentro hacia afuera. El Señor está buscando que nuestras palabras combinen con nuestras acciones. El Señor está buscando que cuando yo digo que yo voy a servir a mi comunidad, a mi gente, que yo voy a servir a la gente, que voy a servir a mi familia, que no sea algo solamente de palabras, que sea algo también que produzca esos frutos, que se vean esos frutos, que se vean esos frutos. Este árbol tenía la apariencia de un árbol que produce buen fruto, así como los religiosos tenían esa apariencia. Por fuera muestran ser tremendos creyentes o mostraban ser tremendos inteligentes, conocían la ley, conocían la palabra, conocían los mandamientos, eran estudiosos, eran doctores en la palabra, pero no hacían nada de lo que la palabra decía que tenían que hacer. Nada. Tremendos creyentes, pero por dentro estaban podridos. Podridos. Y el Señor no quiere que ninguno de sus hijos viva una vida que está podrida por dentro. Al contrario, el Señor quiere que todos demos frutos y crezcamos y maduremos. Nuestro valor proviene de los frutos que nosotros producimos para Dios. Esa es la muestra de que Dios verdaderamente es nuestro Señor. Esa es la muestra de que Dios verdaderamente es quien nosotros decimos que quien Él es, nuestro Señor y nuestro Rey. Así que si el Señor se para delante de nosotros para ver el árbol de nuestra vida, ¿qué está mirando el Señor Jesús cuando mira el árbol de nuestra vida? ¿Qué está viendo Jesús cuando mira el árbol de mi vida? Yo quiero y yo anhelo que el Señor vea frutos cuando me mire. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame para que cuando tú me mires, yo no sea un árbol que se vea bien por fuera y que aparentemente tiene una vida buena y que aparentemente vive de acuerdo con tu palabra, pero por dentro estoy podrido. Señor, yo no quiero eso. Yo quiero que cuando la gente me mire, que vea tu amor dentro de mí, que cuando me miren, que vean paciencia en mi vida, que vean que estoy haciendo tu obra, que estoy llevando tu palabra, que vean frutos, Señor. Esto es lo que anhelo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 2 al 5 dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y luego Pablo dice: aléjate de esa clase de individuos. Estamos viendo mucho de esas cosas hoy día. Y yo le pido, Señor, ayúdame para que yo no caiga en eso. No quiero. Solo tú me puedes ayudar, Señor. Pero hemos sido escogidos para producir frutos que permanecen, frutos que permanezcan. No importa la temporada que estemos atravesando, tenemos que seguir produciendo frutos.
Hemos atravesado fuertes temporadas en los últimos meses. Pero no importa, el Señor nos llama a seguir produciendo frutos. A tiempo y afuera de tiempo. Pero yo quiero decirles algo, iglesia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En medio de las dificultades, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pídele al Señor que te llene de su gozo. A veces parece que cuando estamos haciendo todo como debemos, las cosas no van como nosotros quisiéramos que fueran. A veces parece que es así. Estos son los momentos donde debemos creer más que nunca, donde debemos nosotros crecer y madurar, aprovechar los momentos difíciles para crecer y madurar y luego dar frutos en el Señor, producir frutos para Dios. Juan capítulo 15, verso 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si permanecemos en Cristo y obedecemos su palabra, vamos a dar buenos frutos. Tendremos una vida que va a producir frutos buenos. Vamos a permanecer en la palabra del Señor. Vamos a permanecer en una búsqueda con el Señor, en una búsqueda en la relación con Dios. Vamos a permanecer en esa búsqueda. No solo una vida que aparente ser piadosa o una vida que aparenta ser, ¿verdad?, delante del Señor. Quizás necesitamos examinar nuestro corazón. Decir: Señor, examíname. Haga eso como una costumbre diaria en su vida. Diga: examíname, Señor. Mira mi vida y déjame saber si hay algo en mí que necesita ser cambiado, Señor. Ayúdame. Nuestra relación con Dios nos hará producir buenos frutos y vamos a crecer. Puede haber frustración, fracasos, pero sembrados en Cristo vamos a producir buenos frutos. Voy a repetir eso. Puede haber frustración y fracaso. Escucha bien. Puedes tener frustración y fracasos, pero si permaneces en Cristo, vas a producir buenos frutos en el Señor. Así que debemos permanecer en un ambiente apropiado para crecer. ¿Y cómo hacemos esto? Buscamos de Dios en oración. Eso es un ambiente apropiado para crecer. Busco a Dios en oración. Permanezco en comunidad. Me integro a la comunidad. No me separo de la comunidad que el Señor me ha puesto. No me separo de la iglesia. Me quedo cerca de la iglesia. Esto es cómo tú puedes crecer en el Señor y dar frutos. Permanezco en su palabra siempre. No me alejo de su palabra. Al contrario, me meto más en su palabra cada día más. Eso te va a ayudar a dar frutos. Soy más intencional en todas esas cosas. En otras palabras, lo hago intencionalmente, no lo hago casualmente. O cuando yo sienta o cuando me sienta como que sí, hoy me siento que quiero congregarme. O hoy siento como que quiero orar. O hoy siento como que... No se trata de sentir. Tenemos que ser intencionales en buscar a Dios en oración, permanecer en comunidad y permanecer en su palabra. Yo voy a crecer y voy a dar fruto cuando yo hago estas cosas intencionalmente. Todos vamos a estar delante del Señor un día. Todos. Cuando llegue el gran día, todos estaremos delante del Señor. Y cuando el Señor mire el árbol de nuestras vidas, ¿qué va a ver el Señor en nosotros? Te pregunto hoy. Todos estaremos delante de Él y Dios mirará nuestra vida. ¿Verá solamente un árbol que está lleno de hojas o verá un árbol que tiene frutos? Nadie puede producir frutos si no es por Cristo. Solo Cristo en nuestras vidas nos puede ayudar a producir buenos frutos.
Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede producir buenos frutos. Y cuando llegue aquel día y estemos delante del Padre, cuando estemos delante del Señor, en su presencia, cuando Él mire nuestra vida, si ve a Cristo, Él va a ver frutos en nosotros. Pero si todavía tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Jesús en tu vida. Yo quiero orar para que el Señor toque tu corazón hoy y que tú puedas abrir tu corazón a Él, arrepentirte de la vida que has llevado sin Dios y de tus pecados, para que el Señor comience a transformar tu vida y comiences a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versos 9 al 11 dice que si declaras abiertamente que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Viste lo que dice ahí? Si declaras abiertamente. Esto habla de vivir una vida constante que declara que Cristo es el Señor en su vida. Esto te va a ayudar a dar frutos. Así que yo quiero orar en este momento, mientras estamos concluyendo. Quiero orar, hacer una oración. Y si tú quieres, tú puedes abrir tu corazón al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento por todo aquello que he hecho que ha ido en contra de tus principios, en contra de tu palabra. Y recibo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para pagar el precio por mis pecados. Si tú haces esa oración de todo corazón hoy y comienzas a vivir para el Señor dice que tú entonces serás salvo. Pasas a ser parte de la familia del Señor. Yo quiero orar en este momento mientras estamos concluyendo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el que puedes salvarnos, Señor. Gracias porque tú eres el que nos das vida. Y gracias porque sin ti nada podemos hacer. No hay frutos en nosotros si no tenemos a Cristo. Así que hoy nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Aquel que nunca ha creído, Señor, toca su vida para que pueda abrir su corazón y venga delante de ti. Señor, y aquellos que hemos creído, Señor, que seguimos perseverando, ayúdanos a dar frutos cada día más, a permanecer en tu palabra, a permanecer y perseverar en la oración y a permanecer juntos en tu iglesia, Señor, en la comunidad de fe donde tú nos has llevado. Ayúdanos, Señor, para poder crecer y dar frutos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, escríbenos a esa dirección y vamos a ayudarte a buscar una iglesia que esté cerca de ti. Si estás aquí en el área del condado Ventura, en California, visítanos. Aquí estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, escríbenos un email o escríbenos o visítanos aquí a la iglesia. Queremos recordarte que compartas el video con alguien, compártelo a través de las redes. Es importante que le des like también. Eso nos ayuda a nosotros a poder expandir y llevar la palabra del Señor a muchas otras personas. Así que estaremos con ustedes en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.